Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 12 de enero, el sur continúa en llamas. A pesar de que en las últimas horas llegó el alivio con la lluvia, ya hay más de 3.000 evacuados y 12.000 hectáreas afectadas. Una locura, uno de los eventos más impresionantes en mucho tiempo, de una zona que está acostumbrada a los incendios. De eso nos vamos a ocupar hoy porque, mientras tanto, continúa el show del punitivismo del gobierno. Salió Patricia Bullrich con el viejo relato de la... Volvió el de la RAM, la resistencia ancestral mapuche. Mira. ¿Se acuerdan? La RAM. Obvio, Sí, Bueno, ¿cómo claro. olvidarnos? volvió Patricia Bullrich, a pesar de que el propio fiscal de Chubut ya desmintió al gobierno. Dijo, nada, acá en la causa no hay nada que diga que son mapuches. Pero ni parecido, Pero dijo. ni cerca, sí, totalmente. De eso nos vamos a ocupar también. Y vamos a poner en números el ajuste de Milei en el combate al fuego. En el centro está el ajuste, la falta de fondos para prevención y acción, el ajuste también en los trabajadores, que en las últimas horas también salieron a pedir los brigadistas al gobierno mejores condiciones laborales. Y si hay tiempo también vamos a repasar cómo arrancó el año ya con despidos, especialmente en la industria y el comercio, y fundamentalmente la agenda internacional que no afloja, ¿no? Es una cosa una A atrás de fondo. otra todo el tiempo. De eso nos va a contar Ori en minutos. Pero mientras tanto dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. Una semana de fuego que ya es récord en la Patagonia. Lo que comenzó el lunes pasado, 5 de enero, como un foco detectado en la zona de Puerto Patriada, ahí en El Hoyo, se transformó en una emergencia regional que hoy cumple su primera semana de actividad ininterrumpida. Se trata además de las razones por las que haya comenzado el trasfondo de una sequía que no tiene registros similares desde 1965. Por supuesto, nada de todo eso ayuda. Entre residentes del Hoyo, Epuyén y turistas que veraneaban ahí en la zona de la comarca andina, la cifra de personas desplazadas por el humo y por la cercanía de las llamas ya supera las 3.000, según datos de Protección Civil. Ayer, tipo 2 de la tarde, cayó el agua, llegaron las lluvias, trajo alivio, pero no solución definitiva. Pero no sé si vieron imágenes de los brigadistas Sí, cómo Sí. festejaban. celebrando la lluvia de No, una y forma... la gente, circularon un montón de Sí, videos, sí. incluso de vecinos, de vecinas, gente llorando porque estaba lloviendo, o sea, Yo les contesta a mi hermano ahí, Sí. me mandó un audio y mientras me está mandando el audio se larga a llover. Ah. Y se emocionó. Y Claro, sí, claro. Y y se le quebró la voz porque, claro, viene de esos grupos de vecinos sí, y de gente que están ahí, cuadrillas, cuadrillas, dando una mano para apagar fuegos. Vieron llover y estaba todo el mundo llorando. Ahora, tener que esperar que llueva, ¿no? bueno, sí, es un poco lo que hablábamos allá. Es impresionante, pero bueno. Y fue poquito, en realidad. Sí, Está lluvias bueno, moderadas, sí. la buena noticia en todo caso, a propósito de esto, es que hay pronóstico para la zona Sí. de lluvia mucho más intensa para el miércoles. Bueno, Ojalá. una buena noticia. Ojalá. Eso permite bajar las temperaturas del suelo, humedecer la vegetación, reforzar las líneas de contención y le da un respiro a quienes están ahí combatiendo el fuego para físicamente incluso descansar un poco. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional redujo la alerta de incendios en Chubut de muy extremo a la categoría de alto, pero siguen extinguiendo el fuego, un fuego que ya produjo además un daño ambiental incalculable, carbonizó al menos una veintena de viviendas, cultivos, acopios, también liquidó a miles de ejemplares de una fauna silvestre de las más diversas del país que habitan en la biodiversidad del Cerro Pirque, hoy reducido a un desierto de cenizas. Y el gobierno nacional en las últimas horas salió a sacar pecho, ¿no? Salió Adorni en Twitter, también Milei, a agradecerle a los héroes, ¿no? Sí. Que no son más que trabajadores a quienes están ajustando. Qué suerte que se refirieron al tema igual, ¿no? Porque Sí, no había nada, ni un tuit. venía hasta el domingo al mediodía que tuiteó Adorni. Sí, no había nada. Nada. Había tuiteado primero el presidente de Chile sobre el tema que Sí. el argentino. Bueno, Adorni le agradeció a los brigadistas por el heroico accionar de 295 brigadistas que se enfrentan contra el fuego, dijo Adorni. Los mismos brigadistas que fueron despedidos, ajustados y a los que le tienen las paritarias pisadas. El jefe de gabinete informó que más de 2/3 de los incendios forestales registrados en la provincia ya fueron controlados. Pero los focos más complejos continúan activos en la región cordillerana, especialmente ahí en las zonas de Puerto Patriada, en Epuyén, El Hoyo, áreas rurales cercanas donde el fuego consumió casi 12.000 hectáreas, según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 12.000 hectáreas es una bocha. No, tremendo. Para los porteños o los que conocen la ciudad de Buenos Aires, es poco más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene 20.000,
toda la ciudad de Buenos sí, Aires. sí. La capital federal tiene 20.000 hectáreas. En esa zona se consumieron 12.000. Imagínense, para tener magnitud. Y la zona afecta, según datos del diario Río Negro, especialmente en el fin de semana, por el salto del fuego sobre la Ruta Nacional 40, que aceleró la propagación hacia Laguna Las Mercedes, duplicando la superficie del fuego en menos de 24 horas. Son 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas. Bueno, 2 ciudades de Neuquén, 6 ciudades de Neuquén es lo que el incendio ya devoró, ¿no? En el equivalente. Y ahí, por supuesto, lo que no hace el Estado lo están haciendo la sociedad civil, ¿no? Habrán visto la cantidad de alias dando vueltas para que cualquiera que pueda hacer un aporte lo haga, o para comprar herramientas, enviar agua, lo que sea. Y la gente del lugar, voluntarios, además de los bomberos, los brigadistas, los que trabajan de eso, los que viven en la zona, hablando también en los medios, por ejemplo en este voluntario en C5N, sobre la lucha contra los incendios en Chubut. A ver qué dice. Somos todos voluntarios haciendo lo que podemos. ¿Ustedes son todos voluntarios, que todos trabajan, todos viven en el Bolsón? Muchos viven en el Bolsón y otros viven en el Hoyo. O sea, gente de otra provincia viene a ayudar porque la gente que hay acá no alcanza y hay gente que no ayuda. El Bolsón es provincia El Bolsón de es Río Negro y el acá Hoyo estamos, Chubut. estamos en Exactamente. Chubut, claro. Sí. Sí. Estamos sobrepasados, no podemos más. Hoy es sábado, desde el lunes a las 3 de la tarde que estamos todos. Todos tenemos nuestros trabajos, nuestra familia. Mucha gente de la que ves acá presente no tiene un trabajo fijo y changuea y deja de trabajar para venir a ayudar, por lo cual se queda sin plata. Nosotros somos un equipo de 20 personas y estamos todo el tiempo movilizándonos para todos lados donde nos piden ayuda. Ustedes se armaron el año pasado y Nosotros armamos esta cuadrilla en Mallín, que salvamos varias casas de muchos de los chicos de acá y entre tantas otras también. Y estamos siempre. y todos estos equipos los fueron comprando Todos ustedes. estos equipos los compramos nosotros de nuestro bolsillo, nunca recibimos un peso de nadie ni nada. Bueno, y mientras tanto, desde el minuto 1 de todo esto, la Casa Rosada y el gobernador Ignacio Torres impusieron frente a los incendios el clásico discurso punitivo y amenazante y la construcción de los enemigos, ¿no? Los mapuches o, no sé, cualquiera menos la responsabilidad de las que le toca a ellos. El show del punitivismo obviamente oculta el vaciamiento de todos los organismos vinculados a la protección ambiental. Y hoy Bullrich insistió, publicó un tuit donde hay 3 personas encapuchadas con un puño en alto y una bandera que dice territorio mapuche, y dice la ex ministra de Seguridad: Por favor. si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, la van a pagar como terroristas. Encima, ni siquiera asegurando el potencial. Sí, en caso de que los grupos claro, exacto. La resistencia ancestral mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas, dice Bullrich ahora, ese es un tuit de hace menos de una hora. Hoy a la mañana, Sí. o sea, sale después de que el fiscal de Chubut desmiente esta teoría del gobierno nacional, Carlos Díaz Mayer, dijo que está totalmente descartado que los incendios tengan que ver con la comunidad mapuche, que esa es una teoría alejada de la realidad. A ver. Último, te pregunto, en las redes hubo un cruce que incluyó hasta el presidente, donde de golpe se empezó a hablar de 2 ciudadanos israelíes responsables del fuego, que lo dijo la periodista Marcela Feudale y el presidente la salió a desmentir. ¿Eso surge de algún elemento de la causa o por ahora nada? No, nada. ¿Y lo de la Se comunidad? dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa, ¿no? ¿Y de mapuches también se habla provenientes de la comunidad mapuche tampoco? No, está totalmente descartado eso, no. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos. Totalmente Lo más descartado, lo más alejado de la realidad en la que vivimos, dice. Y a pesar de Sí. eso, que tuvo mucha circulación, Sí. porque es el fiscal de la causa, el Sí. que investiga. Fiscal digamos, General de Chubut. y está investigando y te dice lo más alejado de la realidad, y 4 horas, 5 horas después, Patricia Bullrich tuiteando eso. Sí. El nivel de irresponsabilidad que maneja es Por cierto, alucinante. el fiscal también desmiente que De el los origen de los israelíes. fuegos Sí, sean de ciudadanos personas israelíes que israelíes. prendieron fuego. En ¿no? ese sentido, muy interesante un tuit del fin de semana de Varina Biasi, insospechada de ser agente israelí, como acusan a cualquiera que desmiente el plan Andinia. De hecho, la llevaron a la justicia. Sí, por Claro, eso digo, por eso Badaya. digo insospechada. Sí. Digo, poniendo muy en claro el tema de la compra de tierras, digamos, sacando la pertenencia étnica o religiosa del medio. Sí. Claro, es mucho más fácil explicar que son mapuches o que son israelíes y quedarnos tranquilos y que nos quieren robar la Patagonia. Ahora,
hay negocios que son mucho más difíciles de seguir, que es un grupo de gente mala que viene a quedarse con la Patagonia. Sin duda que hay negocios. También, como todo, en general, ¿no? Las discusiones son a veces excusas para abonar teorías, ¿no? Sí, claro. Puede ser el comienzo de un fuego o cualquier otra cosa. En algún momento se ha hablado acá, vino Daniel Azayek, hizo una columna al respecto. El antisemitismo está fuerte. Sí, claro. Está picante. Por distintas razones. No vamos a poner ahora a debatir eso, pero es notable lo que está pasando. Y esto, de alguna forma, alimentó al que ya de por sí tiene en su cabeza esas ideas y esas teorías y encuentra un ciudadano supuestamente israelí que prendió fuego y eso ya le cierra para alimentar su antisemitismo. Que existe, es cierto, sucede. Después están los negocios y hay que ver, en todo caso, si en esos negocios hay empresas israelíes vinculadas. Claro, obvio. Pero No, pero por eso es interesante lo que trae Jera, porque también ahí ella mencionaba, Vanina Biasi, que viene denunciando fuertísimo el genocidio en Palestina, que la cantidad de tierras, creo que ella hace como la enumeración de la cantidad de cataríes que han comprado tierras en la Patagonia, los principales, Sí, por que ejemplo. el principal es Benetton, digamos, el principal terrateniente de toda la Patagonia es Benetton, entonces habría que decir que hay un plan católico para quedarse con la Patagonia. Sí, pero es cierto que por lo general tranquilizan las teorías conspirativas, ¿no? Porque Sí, ya por está, eso. no necesitas más explicaciones ni razones, agarrás la que te cierra y le metés ya para está. adelante. Encontrás un malo y listo. Claro, porque de hecho, por datos oficiales, el 95% de los fuegos tienen orígenes que se producen asociados a factores humanos. Claro, intencionales o... Pueden ser impericias, gente claro. que hizo un fuego y no lo apagó bien, alguno que, y se han visto imágenes, pasa por la ruta y tira un pucho en una sequía que hace 6 meses que no llueve, tira un pucho, se prende fuego, lo que sea. Y por supuesto, de fondo también, los fuegos iniciados de forma intencional, y ahí ya sea o por... para expandir la frontera agropecuaria, como se ha visto en otras regiones del país, o como parte del lobby inmobiliario, que sucede, existe, se prende fuego, para que luego esas tierras, habrá que ver quién se las queda, para hacer qué tipo de desarrollos inmobiliarios, y ahí en todo caso cierra el cuento. De hecho, hay proyectos presentados para que después de este tipo de incendios no se puedan edificar o no se puedan avanzar en negocios inmobiliarios o demás, porque... No, fue ley eso. Fue ley y fue se ley, tumbó. ahora se tumbó. Era una ley de Máximo Kirchner. De Máximo Kirchner. Claro, fue ley y se tumbó. Ahora, en este sentido, sí hace síntesis los intereses del lobby económico, inmobiliario y demás, con cómo se está vendiendo la Patagonia a extranjeros, sin lugar a dudas, y lo anunciado por el gobierno hace nada, diciembre, y esa conferencia de Adorni, que mientras sale ahora a sacar pecho, a decir que los brigadistas son todos unos héroes, uno de los anuncios de Adorni del 9 de diciembre, que circuló mucho en las redes en los últimos días, es el siguiente, escuchen. Gente no lo llamó. No, vamos, perdón, que lo saco a Torres ahora un minuto, vamos con el... Ahí está. Ahí lo tenés, Adorni, dale. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción. Bueno, ahí está, muy claro, ¿no? Después de un incendio se puede cambiar la propiedad de las tierras, la puede comprar cualquiera y fundamentalmente se habilita la compra de tierras para extranjeros de forma indiscriminada. Bueno, y ahí sí, eso hace síntesis con la idea de que se quema para desarrollar negocios inmobiliarios, claro. ¿no? Claro, de eso se trata. Lo de Máximo Kirchner fue, digamos, dentro de la ley de manejo de fuego, que se promulgó hace mucho tiempo, en 2012 creo que no estoy diciendo mal la cifra, el número digo, el año, luego de eso, muchos años después, fue que Máximo Kirchner, digamos, introduce este apartado. Sí, en el gobierno de Alberto fue esa modificación. En el gobierno de apartado se hace una modificación a la ley de manejo del fuego. ¿Para qué? Para esto que está contando Mati, para que esas tierras productivamente no se puedan utilizar si es que se prendieron fuego. Eso es lo que acaban de voltear. Por cierto, la compra de tierras por parte de extranjeros es brutal y se extiende y no es una novedad y no es luego del anuncio de Adorni. Esto viene sucediendo desde hace muchos años. Hace muchos años, sí. Sin ir más lejos, Lewis, Benetton y demás son prácticamente dueños de incluso no solo de tierras, de parte del sistema político.
Seguro. Son dueños de parte del sistema político de la región. Seguro, seguro. En ambos casos, toda la gente que conoce, como que te hablan que también tienen mucha población a favor porque funcionan medio como un estado de, Claro. de sus zonas, Sin digamos, duda. otorgando Seguridad propia. seguridad, electricidad, Claro. servicios. Bueno, pasemos ahora a los números del ajuste de Milei. Mientras el sur está en llamas, en el centro está la falta de fondos para prevención y acción. Es cierto que los incendios no son una novedad. En todo caso, ahí lo que hay que ver es cuál es la actitud, el accionar de cada gobierno frente a esos eventos. Degradado la Secretaría de Ambiente a subsecretaría, va a tener en 2026 un presupuesto de casi el 34% menor a 2025, un 80% más bajo en términos nominales que el presupuesto 2023, según reveló la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Durante 2024 el gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, o sea, la subejecución es casi total, pese a tratarse además del año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos 8 años. En 2025 la subejecución presupuestaria volvió a repetirse, dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, eso equivale a casi 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a mejoras en la infraestructura, al equipamiento, a las capacitaciones, a las condiciones laborales de las y los brigadistas. En 2026 los recursos del Fondo Nacional de Bosques Nativos será 28 veces menos de lo que exige la ley. También en el presupuesto 2026, que el propio gobierno elaboró y está aprobado por el Congreso, la partida presupuestaria del Servicio Nacional del Manejo del Fuego va a contar con 20.131 millones de pesos, lo que implica una caída real del 70% con respecto a 2023 y de casi el 79% con respecto a 2025. A eso se le suma también otras herramientas, como la caída en los informes de alerta temprana o de evaluación del peligro de incendios, que son instrumentos claves para la prevención, no para llegar tarde cuando ya tenés 12.000 hectáreas de fuego prendidas, sino antes. Y en ese sentido, el presupuesto 2026 también indica que se asigna 651.000 millones de pesos a los subsidios a la oferta de hidrocarburos, lo que representa, en ese caso sí, un aumento real del 6% del valor de 2025. Eso equivale al 0,45% del presupuesto total nacional. Ahí obviamente están las prioridades. Un informe de Greenpeace reveló que Chubut representa el 56% de la pérdida del bosque andino. Según datos oficiales del Gobierno Nacional, solo en un año se cuadruplicó la superficie de bosque nativo quemado. Pasó de 7.700 hectáreas entre octubre y marzo de la temporada 23-24 a 31.700 hectáreas en el mismo periodo del 24-25. Uno puede suponer que hay algún tipo de intencionalidad en que eso suceda. Sí. ¿No? Ahí es donde hace síntesis eso con los desarrollos inmobiliarios, los sectores que necesitan que eso suceda para luego aprovechar esas tierras, ¿no? Y también cómo se... Digo, perdón, porque no es impericia, no es que solo el Estado está ausente, no. Evidentemente, cuando vos ves esos números, cuando vos ves los resultados, decís, bueno, hay una intención de que eso suceda. Sí. Claro, y eso es lo que también un poco con lo que decías antes. Es verdad que esto pasaba. Sí. Es verdad que esto pasaba, que había compra de tierra de extranjeros en grandes cantidades, que había incendios, que había de todo, pero también cuando la aceleración es tan grande en apenas un año, evidentemente tiene que ver con el contexto. Bueno, y mientras tanto los brigadistas le reclaman al gobierno por las condiciones laborales. El gobierno nacional redujo de 700 a 450 los héroes. Es como una forma muy particular de reconocer el trabajo heroico. La heroicidad que haya de menos las héroes. personas, ¿no? Sí. Bueno, son muchos héroes, chicos. Sobran héroes. Sí. La verdad que se pasa, ¿viste? ¿Para qué tantos héroes? Sí. Si con Marvel y cosas ya alcanza. Ya está. ¿No? Entonces pasó de 700 a 450 la cantidad de brigadistas, quienes a su vez perciben un salario de 850.000 pesos bajo contratos basuras de 3 meses, en algunos casos menos incluso. Claro, porque depende de la zona. Depende de en la la zona. Patagonia les pagan un poco más. Mientras tanto, los trabajadores salieron a pedir salarios dignos, estabilidad laboral. Circuló mucho también un video desde el lago Menéndez, ahí en Chubut, de los brigadistas de distintos parques nacionales que están ahí combatiendo las llamas en el sur, reclamándole al gobierno una mejora en sus condiciones. A ver. A todos, estamos en el diseño del lago Menéndez. Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos, en realidad a las autoridades principalmente. Nuestra situación viene
precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé en el trabajo y una jubilación acorde. Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar realmente. Nosotros queremos trabajar, nosotros nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas. Bien, los brigadistas reclamándole al gobierno por sus condiciones laborales, ahí en el lugar de los hechos, ¿no? Mientras combaten el fuego. Y mientras tanto, Milei presentó sus nuevas redes sociales en inglés. Bien. A falta de héroes, él se presenta también como un superhéroe versión yankee, que es lo que desea. A ver, escuchen y miren. Hello, freedom fighters of the world. I'm General ANCAP. Definitely not Malay. I'm here to guide you in the official English account of our real-life hero, Javier Milei. No voy a traducir porque no hace falta. Ustedes escuchen la música de los Stones de fondo. The past year was big for Milei, who's becoming a heavyweight as a world influencer. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! With his unique brand of epic, rockstar, aggressive libertarian. Here you will find everything about him. His story, his ideas, and his latest news. I leave you now with Javier Milei. ¡No tengan miedo! ¡Vayan y den la batalla contra el zurderío! ¡Que se la vamos a ganar! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom. Long live freedom. Damn it. Damn it. Bueno, el propio presidente publicó esto en sus redes sociales, anunciando que ahora tiene Twitter en inglés y ese tipo de cosas. Sí, podrías poner traducir post, igual, Sí. Donald, desde su país, digo, si era ese el motivo. Bueno, ahí lo tienen. No hay mucho más para opinar, me parece, al respecto. No, está simplemente que eso sucede en lo más alto del poder político nacional, en la presidencia nacional, mientras todo lo que contábamos anteriormente. Una pequeña salvedad, el superhéroe, hacelo un poquito más parecido a vos, digamos. Era el general ANCAP. El general ANCAP. Que era el del que él se disfrazaba en su momento. Claro. Hizo una obra de teatro. Claro, pero lo hizo joven, flaco, realmente hermoso. Bueno, yo haría lo mismo, Gera, también. Bueno, pero es una persona que tiene gente que se encarga. Te vas a hacer una cosa fea. De eliminarle la papada en la foto. Sí, la que chocó el otro día, era la cargada de papadas. Exacto, entonces. La novia de la Pepona. Claro, y de que salga re fachero en las fotos. Sí, no importa la realidad, chicos. Solamente cómo se autopercibe, ¿no? Javier Milei. Pero es que la disociación es muy impresionante, no solo en términos de qué sucede en la Argentina y qué cree el presidente que pasa en la Argentina, y su interpretación, por ejemplo, de la economía, de la inflación, etcétera, sino de su propia figura. Que eso ya, ahí estamos en otro terreno. Sí. Yo ahí no tengo mucho para opinar porque ya es casi entrar en terreno psicológico, pero hay una forma, ¿no? El espejo hace sus cosas a veces, ¿no? Te pone frente a una realidad que afortunadamente hoy existen inteligencias artificiales y grandes herramientas de Photoshop y demás que, bueno, permiten que uno se acerque un poco más a lo que uno desearía hacer, ¿no? Claro. Fachero, firme, así, volar. Volar. Claro. Volar. Cosas lindas. Cosas lindas que uno desea y no puede hacer. Así que Milei presentó sus redes en inglés mientras se prende fuego la Argentina. Francesa, ¿qué está pasando en el mundo mientras tanto? Casi nada. Igual me esforcé mucho y encontré un par de noticias para compartirles. Empezamos con 3 escenarios y un mismo tablero. Tenemos a Nicolás Maduro encarcelado en Nueva York, Delcy Rodríguez en Caracas, donde continúa este lunes la liberación de presos políticos, una liberación que fue anunciada la semana pasada. Y tenemos a María Corina Machado, que hace lo posible para no quedar fuera de la transición de poder. Y estuvo en el Vaticano hoy, donde se reunió con el Papa León XIV. En relación a Maduro, ahí hacemos zoom in, habló
Desde la cárcel, según su hijo, Nicolás Maduro Guerra, dijo Maduro, estamos bien, somos unos luchadores. Recordemos que se encuentra preso en el centro de detención metropolitano, lluvia de notas periodísticas sobre qué es esa cárcel donde se encuentra ahora detenido Nicolás Maduro junto con su esposa. Bueno, es una cárcel de cierto renombre por su muy mala fama vinculada a las condiciones de reclusión. Y es allí que está esperando Nicolás Maduro a ser juzgado por 4 delitos vinculados al narcoterrorismo y a la posesión de armas. Su defensa, y esto lo sabemos desde la semana pasada, está en manos de Barry Pollack, conocido por haber logrado la liberación de Julian Assange. Y según empieza a perfilarse, la estrategia judicial va a apuntar a 2 ejes. Uno, que es que la captura fue ilegal por violar el derecho internacional, y otro eje es que Maduro tendría, según su defensa, ¿no?, inmunidad como presidente de Venezuela. Lo que sí podemos decir, va a haber muchas sorpresas en el transcurso de los próximos días y semanas, es que se viene un proceso bastante largo y bastante complejo. En las últimas horas, Mati, hubo novedades en varios de los frentes que Estados Unidos tiene abiertos. En el caso de Cuba, Trump dijo que la isla debería llegar a un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. Estas fueron sus palabras. Estados Unidos amenaza claramente con un escenario que podríamos decir a la venezolana, ¿no? En paralelo, avanza con lo que sería una asfixia total de la isla, buscando impedir que incluso llegue petróleo. Y así respondió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo voy a decir bien, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Dice, no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. También agregó, quienes hoy descargan su histeria contra nuestra nación, lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Quienes culpan a la revolución, dijo, de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica desde hace 6 décadas y que ahora amenaza con profundizar. Y finalmente concluyó, Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años. Es increíble pensar y ponerlo en perspectiva, lo que viene haciendo desde hace más de 6 décadas Estados Unidos para tratar de asfixiar y de forzar un cambio político de régimen en Cuba, y la resiliencia, que en este caso sí que es una palabra muy demasiado utilizada para fines que se desvían, digamos, de su sentido original, pero una capacidad de resistencia frente al bloqueo, las sanciones, los ataques permanentes de Estados Unidos que no dejan de sorprenderme. Viste que ahora se habla mucho de como el fin de las normas. ¿no? El fin del derecho lo que internacional. Está sucediendo, sí. De los desafíos de organismos internacionales vaciados de sentido. Hace 66 años que todos los países del mundo votan en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y el bloqueo sigue. Totalmente. Lamentablemente, no es una novedad que Estados Unidos hace lo que se les canta a las pelotas. Evidentemente hace bastante más tiempo que lo que muchos están advirtiendo ahora por la situación en Venezuela. Y sin lugar a dudas la comunidad internacional ha dejado que se erosione ese derecho internacional. Que pierda sentido, claro. Y sí, lo hemos dicho en varias oportunidades la semana pasada, el genocidio continúa en Gaza, pese a las evidencias, las pruebas, los posicionamientos de la justicia internacional. Se dejó hacer y se sigue dejando llevar adelante un genocidio en Palestina. Obviamente que todo esto termina construyendo el escenario de un personaje posible, ¿no?, como Donald Trump. Cuba, entonces, bajo amenaza desde hace más de 6 décadas, pero tomando en cuenta las circunstancias especiales, ¿no?, desde la
ataque, los bombardeos y el secuestro de Maduro obviamente son amenazas que toman otro músculo, otro volumen y a lo que tenemos que prestar atención. El caso de México, acá les cuento otra noticia. Claudia Sheinbaum informó hoy mismo, este lunes, sobre una muy buena conversación, dijo ella, con Trump. Hablamos de distintos temas, dijo Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, incluyendo la seguridad con respeto a nuestra soberanía, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones, la colaboración y la cooperación, dijo Claudia, en un marco de respeto mutuo, siempre dan resultado. Lo que se podría interpretar entonces como gestos de distensión, aunque sabemos que todo es muy volátil y que lo que hoy es un gesto de distensión podría dar lugar a nuevas amenazas mañana, pero bueno, hay gesto de distensión, al igual que hubo gesto de distensión la semana pasada entre Donald Trump y Gustavo Petro, que estuvieron hablando por teléfono y que decidieron incluso reunirse prontamente en la Casa Blanca. En el frente doméstico, decir brevemente que Donald Trump también viene redoblando los ataques. La escalada en Minnesota continúa con la amenaza ahora de enviar aún más agentes federales después de las protestas masivas de este fin de semana contra el ICE, ¿no? Que mató de 3 tiros a una mujer ciudadana estadounidense, madre de 3, por absolutamente ningún motivo. A esto se suma algo que es interesante, pero que vamos a comentar por fuera resumen, hoy si nos da el tiempo, sino mañana, que es un ataque frontal a la reserva, a la Fed, ¿no? Que sería como el Banco Central estadounidense. Un ataque realmente sin precedentes que viene llevando adelante Donald Trump contra el organismo por no poner las tasas de interés donde a él le gustaría para poder reactivar más rápido la economía. En ese sentido, hay que ver otra vez cómo se va conformando un escenario de deriva autoritaria. Ha dejado de alguna manera Estados Unidos de vivir en democracia. No es totalmente una dictadura porque llegó por las urnas, pero es sin lugar a dudas un desmantelamiento constante de toda la separación de poderes que es propio de los regímenes iliberales, ¿no? Como se suele decir. Sí. Así que estamos en ese proceso de transición. Y para terminar con una sonrisa, les quiero contar que Lula se tomó un descanso, que nunca se pierde una oportunidad igual de hacer política. Estuvo en Restinga da Marambaya, en Río de Janeiro, y aprovechó el encuentro de las aguas que se hace en ese punto para reflexionar sobre la polarización entre derecha e izquierda en Brasil. A ver, Lula. Ah, bueno. Ahí está el Maya. Enzungado. Enzungado. Qué bien que está, ¿eh? Está muy bien. La verdad. Está muy bien. Paisajes espectaculares. A gente perceber mais milagre. Ahí está hablando Lula. Se lo ve intercalado con imágenes de ese lugar donde se juntan las aguas, ¿no? Que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem. ¿Qué dice Lula? Lo sagrado acá es percibir otro milagro. Lo extraordinario es que se ven olas que vienen de un lado hacia acá y olas que vienen del otro. Es una demostración, acota Lula, extraordinaria, incluso para terminar con el prejuicio entre la izquierda y la derecha. El tipo no se pudo relajar un rato. Vio 2 olas chocar y ya sacó una conclusión política. Ni Yankee ni Marcelo. Claro. Acá la ola que viene de la derecha se encuentra con la que viene de la izquierda y juntas forman el mar. Una virtud extraordinaria de la naturaleza, dijo Lula, que hace aquello que muchas veces creemos imposible. Es como lo que hablábamos la semana pasada, del que ni en vacaciones. No relaja. Relaja, ¿viste? No relaja. Sigue trabajando en vacaciones. Ahí, trabajando, haciendo reels. Vio chocar 2 solitas y empezó ahí. Bueno, yo acá. Les voy a explicar por qué soy peronista. Impresionante. Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece el QR ahí en pantalla para que vos puedas seguirlo, ahí para que sigas el Destape en todas las plataformas. Escaneas el QR, haces clic en el botón que aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tené el Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.